Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga poderosamente, profundamente y ricamente. Y que la paz del Señor llene e inunde cada uno de vuestros hogares. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes algo que ya he venido haciendo unas cuantas grabaciones con este tema. Y en esta vez les quisiera compartir con ustedes quién es Alá. ¿Quién es Alá? El difunto Dr. Robert Morey, en su libro La invasión islámica, fue quizás el primero en mencionar que Alá es un dios pagano que es la luna y nada más que la luna, que vienen adorando los árabes dentro de su creencia pagana mucho antes de que llegara el Islam. Y por haber dicho eso de que Alá era la luna, al doctor Morey lo criticaron. Inclusive cristianos lo acusaron de que el doctor Morey no sabía lo que decía. Gracias a Dios, gracias a varios otros investigadores, el doctor Morey ha sido reivindicado. Pero ¿de dónde viene verdaderamente Alá? Historiadores dicen que los árabes adoraban muchos dioses, 360 por cierto, uno para cada día del año lunar. Uno de ellos era un dios llamado Ubal, que no era nada más y nada menos que la luna. Mire, cuando usted tenga la oportunidad, todas las banderas de las naciones islámicas, y usted podrá observar que todas esas banderas tienen la luna creciente en las banderas. El símbolo, por cierto, que usaba el Imperio Otomano para identificarse era la luna. Ubal era el dios de la lluvia, ya que ese nombre quiere decir vapor. Mahoma creció en la tribu de los Quraysh, como lo he mencionado anteriormente, que eran paganos y que daban la adoración de Ubal, uno de los muchos dioses que ellos adoraban. Entre los 360 dioses, como dije anteriormente, que ellos adoraban y servían. En el paganismo se erigían o se construían, se edificaban santuarios, uno de ellos siendo la Kaaba, allá en la ciudad de Meca, para el dios principal. Eso no quiere decir que ellos no adoraban y servían a otros dioses. A eso se le llama enoteísmo, donde un dios, de entre los muchos dioses que sirven y adoran, es elevado sobre los otros o por encima de los otros, pero no solamente es el único Dios que en ciertas culturas creen, sirven y adoran. Mencioné la Kaaba anteriormente, aquel monumento, aquel cubo que hay en la ciudad llamada Meca, ya que todos los historiadores musulmanes, y escuche bien esto por favor, estos no son historiadores judíos, ni seculares, ni evangélicos, son historiadores musulmanes. Y todos ellos concuerdan de que la Kaaba fue edificado como santuario al dios llamado Ubal, el dios luna. Y después en la historia del Islam, cuando llegue el Islam, adoptan todo eso, pero le cambian los nombres, le cambian el significado y comienzan a decir diferentes cosas de lo que creían y decían anteriormente antes de que el Islam llegara.
En otras palabras, los árabes adoptan lo que ya era parte de su creencia y le cambian los nombres. Ubal se conoce por varios nombres. Uno de esos nombres es conocido como Baal en el Antiguo Testamento. Y Baal, si usted alguna vez ha leído el Antiguo Testamento y usted conoce algo del Antiguo Testamento, usted sabe que Baal era el Dios que le hacía la batalla a Jehová Dios. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Jehová Dios, se iban detrás de Baal, un dios pagano. Mencioné anteriormente de que la palabra Ubal, uno de los nombres que tiene ese dios pagano, significa vapor. Aquellos que han leído la historia de el profeta Ezequiel con Acab, Jezabel y todo eso, y los falsos profetas de Baal, y usted cuando tenga la oportunidad váyase a Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 40, hay una historia allí, porque el profeta Ezequiel hizo una oración. Acuérdese lo que les digo, Jezabel era una mujer pagana, era una mujer que servía a esos dioses paganos. Ella era devota de Baal, que también se llama Ubal, que no es otro más y otro menos que Satanás. Se lo digo así claramente para que usted entienda, es el diablo. ¿Ok? Como dije anteriormente, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 40, hay un reto que el profeta Ezequiel le hace a los profetas de Baal. Y congrega al pueblo entero de Israel, porque antes de eso, el profeta había hecho una oración, le había pedido a Dios que cerrara el cielo. Si Ubal o Baal es el dios del vapor, del agua, de la lluvia, entonces nadie puede detener la lluvia. Y aquí le va a hacer un poquito de sentido por qué es que el profeta es dirigido a orar para que no llueva. Y no llovió por 3 años y medio. Y al final, el profeta le hace un reto a esos falsos profetas de Baal. Los invita a que vayan al Monte Carmelo, y ahí va el pueblo de Israel, y descuartizan un holocausto. Ezequiel le dice allá a los profetas de Baal que hagan lo de ellos, que lo pongan encima del altar y todo. Y el reto era que el Dios que contestara por fuego, ese era el Dios verdadero. Y comienzan allá los profetas de Baal a gritar, a clamar, a llamar a Baal para que le conteste, para que consuma el sacrificio, el holocausto que habían hecho ellos. El profeta Ezequiel comienza a burlárseles, porque el profeta sabía que ese Dios no iba a contestar, porque ese no es Dios, el Dios verdadero. Comienza a burlárseles, porque de una manera frántica, esos falsos profetas de Baal comienzan a coger cuchillos y comienzan a cortarse la piel, todo el cuerpo, y comenzaron a sangrar, clamando, y comienza a decirle el profeta Ezequiel, griten un poquito más, griten más duro. A lo mejor está tomando la siesta, está dándose una ruquita, está durmiendo. Y seguía burlándoseles. Y ellos se cortaban y clamaban, Baal, contéstanos, Baal, contéstanos. Y Baal nada. Y se le seguía burlando el profeta. Y le decía, a lo mejor ya viene de camino, griten un poquito más duro. Pero nada. Para esto, el sacrificio que había hecho Ezequiel y lo había puesto sobre aquel altar, había hecho que hicieran una zanja alrededor de aquel lugar donde habían puesto el sacrificio, de aquel altar, de tal manera que hasta lo llenaron con agua. Lo llenaron con agua alrededor, todo alrededor de aquel sacrificio, aquel holocausto, sobre aquel altar.
Y lo único que hace el profeta es alzar sus ojos al cielo y su oración: Señor, para que el pueblo entero sepa que tú eres Jehová, que tú eres Dios. Que le conteste: hermanos y amigos, descendió un fuego del cielo de tal manera que consume no solamente el sacrificio, lo consume completamente. El fuego, mientras está bajando, sigue alrededor, después que consume el sacrificio, sigue alrededor de aquel altar y lame, dice la palabra de Dios. Léalo, Primera de Reyes capítulo 18, del verso 20 al 40. Lame el agua que estaba alrededor en la hazaña que había hecho ese que él quisieran y que habían llenado de agua. Lamió. Y ese día mandaron a matar a 450 profetas de Baal. Cuando usted tenga tiempo, lea esa historia. Historiadores musulmanes dicen que Alá era un dios pagano. Vuelvo y repito, estos no son historiadores judíos, ni evangélicos, ni seculares. Historiadores musulmanes dicen, y todos concuerdan, de que Alá, que no se llamaba Alá en esa cultura, ¿okay?, era el dios, era un dios pagano llamado Baal, que era el que adoraban los moabitas. Dentro de la creencia de los musulmanes, ellos no le digo que le requieren ni hacen que hagan a la fuerza ni cosas por el estilo, pero le piden a todo musulmán que por lo menos una vez en su vida hagan un peregrinaje a la ciudad de Meca, donde está el cubo aquel, donde hay una piedra incrustada en una de las esquinas de ese monumento, para que le den vuelta alrededor de ese monumento que se llama la Kaaba. Eso no es nada nuevo. En tiempos preislámicos, antes de que el Islam llegara, los árabes paganos ya tenían esa práctica. Ellos lo hacían. Lo adoptan porque cuando Mahoma supuestamente recibe la revelación de que había un solo Dios, y vuelvo y repito, ellos tenían 360 dioses, uno para cada día del año lunar. Cuando Mahoma comienza a proclamar, a predicar, a anunciar de que había un solo Dios, aunque escuchen lo que le voy a decir, Alá era uno de los 4 dioses que Mahoma era devoto de ellos. Y no es que la revelación viene y le dice, mira, hay un solo Dios y el Dios se llama Alá. No, no es eso. Mahoma mismo escoge, porque supuestamente Alá, que tiene por nombre Baal y Ubal, el Dios más fuerte, y él es el que escoge a unos otros dioses de los cuales él era devoto, y lo asciende, lo sube al lugar más alto. Ese peregrinaje, volví y repito, le piden a los musulmanes que lo hagan por lo menos una vez en su vida, que vayan a la ciudad de Meca, que le den vuelta y que le tiren piedra a 2 lomas que hay ahí, como 2 cerros, que supuestamente simbolizan el diablo, y le tiran piedra a esas 2 lomas. Eso no es nada nuevo. Pero dígale usted a un musulmán de que eso es paganismo, y le va a decir que no, porque el profeta, Mahoma, lo hizo. Y besaba aquella piedra que está incrustada en una de esas esquinas. Pero para ellos eso no es paganismo. Eso no es pagano, sino que supuestamente es una revelación que la practicó Mahoma y la vienen practicando todos
los que ya creen en ese sistema. Dice la estadística que solamente el 12% de musulmanes han leído el Corán. De ese 12% que han leído el Corán, muchos abandonan esa religión porque descubren lo que verdaderamente dice el Corán. Y de los que no abandonan esa religión, aunque verdaderamente la mayoría de los expertos dicen de que eso no es una religión, sino que es un manual político para subyugar, para esclavizar, para dominar el mundo entero. Yo le digo lo que los expertos dicen. Como decía anteriormente, de esos 12%, muchos de los que llegan a leer el Corán abandonan ese sistema de creencia. Y de los que no abandonan, se convierten en lo que en el occidente se les llama extremistas o radicales. Pero que verdaderamente no son ni extremistas ni radicales, sino que simplemente empiezan, cuando ya leen, empiezan a obedecer lo que dice ese manual, lo que les dijo el fundador, llamado Mahoma, de ese sistema o de esa religión, si usted le quiere llamar así. Así que, escuche claramente, por favor, quiero que usted entienda esto claro. Yo quiero ser claro en esto. Yo no estoy diciendo que los musulmanes estén sirviéndole al diablo a sabiendas. Porque vuelvo y repito, si solamente el 12% han leído el Corán, de más de 1.000 millones, como casi ya 2.000 millones de creyentes y de seguidores de esa religión, y solamente el 12% leen, y vuelvo y repito, de ese 12%, muchos de ellos se apartan, se alejan, muchos de ellos se vuelven hasta ateos. Se los digo así porque esas son las estadísticas. No dicen qué tanto por ciento de ese 12%, pero sí un alto por ciento abandonan ese sistema de creencia. La Biblia establece que Jehová Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y dice que reposó en el séptimo día. Por favor, entiende esto claramente. Porque he escuchado musulmanes que dicen, ¿cómo es que el Dios Todopoderoso se va a poder cansar? Si Él es Todopoderoso, no se puede cansar. Eso es una mala interpretación de lo que verdaderamente quiere decir cuando dice que Dios creó en 6 días y en el séptimo día reposó. Debemos entender claramente que eso no quiere decir que Jehová Dios estaba cansado. Simplemente quiere decir que Él había terminado de crear. Escuche claramente, había terminado de crear y por eso reposó. No porque Él estaba cansado, sino que reposó de crear en el séptimo día. Nada más y nada menos. En el Corán, y escuche lo que le voy a compartir, por favor. Usted le puede dar pausa a la grabación, regresar y oírlo nuevamente. Y vaya e investíguelo. En el Corán, el capítulo 2, verso 29, dice que Alá creó la tierra primero y luego el cielo. Pero de acuerdo, en el mismo Corán, en el capítulo 79, verso 26 al 30, dice que Alá creó el cielo primero y luego creó la tierra. El Corán en el capítulo 7, verso 54, dice que Alá creó el universo en 6 días. Pero en el capítulo 41, el verso 9 al 12, dice que le tomó a Alá 8 días para crear el universo. ¿De qué fue creado el hombre? ¿De qué fue creado el hombre? En el capítulo 96, en el verso 2, el Corán dice que Alá creó al hombre de un coágulo de sangre. Mientras que el capítulo 21, verso 30 del Corán, dice que Alá creó al hombre del agua. Pero también en el capítulo 16, en el verso 4, dice que Alá creó al hombre de una pequeña semilla. Ya van 3 cosas, ¿ok?
de un coágulo de sangre, del agua y de una pequeña semilla. Y en el mismo Corán, en el capítulo 15, en el verso 26, dice que Alá creó al hombre del barro y del lodo. Pero en el capítulo 3, el verso 59, vuelta dice que Alá creó al hombre del polvo. En el capítulo 11, verso 61, el Corán dice que Alá creó al hombre de la tierra. Y como si fuera poco todo esto que le menciono, el Corán dice en el capítulo 19, verso 67, que Alá creó al hombre de absolutamente nada. Por favor, siéntese a pensar, a razonar y analizar esto que acabo de compartir con ustedes. Acuérdense que ya le he dicho y ya le he compartido varias veces en estas grabaciones que Mahoma desafortunadamente no podía confirmar ni comprobar lo que escuchaba. Simplemente aceptaba lo que escuchaba, que las caravanas que pasaban por donde él vivía contaban. Caravanas judías, caravanas de cristianos. A veces decían cosas exageradas, a veces decían cosas que eran verdad, cosas que eran bíblicas, y a veces decían cosas que no eran verdad. O era de algún grupo que querían herejías, por decirlo así. ¿Okay? O también, que eran los historiadores, que él escuchaba historias de personas donde la familia, la tribu de él, viajaba en esas caravanas porque iban a vender, a hacer negocio y todo eso, a hacer comercio, a comprar y a vender y todo eso. Él posiblemente escuchaba, como lo he dicho anteriormente, en estas grabaciones, y no lo digo yo, esto no lo dicen historiadores ni judíos, ni seculares, ni cristianos, ni evangélicos. ¿Okay? Dicen que Mahoma era analfabeto. Él escuchaba estas historias, se le fueron grabando y las comenzó a repetir. Como no sabía leer, como dije anteriormente, Mahoma no podía confirmar lo que había escuchado. Hay cosas en el Corán que los historiadores saben que eran cuentos o alegorías que circulaban en el siglo VII. Y también saben los historiadores que muchas de esas historias pasaron a ser parte del Corán, pero de ninguna manera, escúchenme lo que les digo por favor, de ninguna manera pueden ser consideradas como nueva revelación o revelación de parte de Jehová Dios, del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sostiene el universo con el poder de su palabra. No pueden ser consideradas de tal manera, de ninguna manera. Les comparto una de ellas que a mí me llama mucho la atención. Está en el Corán y escuchen lo que les voy a compartir con ustedes. Una de ellas habla de María, la madre de Jesús, y dice en el Corán que María, la madre de Jesús, era hermana de María, hija de Amram y hermana de Aarón, el hermano de Moisés. Allá en el Antiguo Testamento. Por favor, entienda esto. María, la madre de Jesús, es imposible que haya sido la hermana de María, la hermana de Aarón, que era hermana de Moisés. Entre Moisés y el nacimiento del Señor Jesús, por lo menos habían pasado 1400 años. ¿Cómo usted puede decir, cómo usted puede justificar de que es una revelación de que María, la madre de Jesús, era hermana de María, la hermana de Aarón, hermana de Moisés? Es imposible, porque han pasado por lo menos 1400 años. En lo que yo sé, de lo que he leído del Antiguo Testamento, Metusalén vivió 969 años. Es el hombre considerado más longevo en toda la Biblia. Así que es imposible que Jehová Dios, el verdadero creador de los cielos y de la tierra, le haya revelado eso a Mahoma. Es imposible. Y escucha este dato muy importante que les comparto. María,
María es la única mujer mencionada por nombre en el Corán. La única. ¿Ok? No menciona ni siquiera la madre de Mahoma. Los historiadores sí la mencionan, pero en el Corán no es mencionada. La única mujer que es mencionada en el Corán es María. Y escuchen, la madre de Jesús, que vuelvo y repito, fue confundida con María, la hermana de Moisés. Vivieron, vuelvo y repito, con una diferencia de unos 1400 años. Pero el Corán llama a María, la madre de Jesús, hija de Amram y hermana de Aarón. Un grupo cristiano de una ciudad llamada Najrán, en cierta ocasión le preguntaron, lo confrontaron a Mahoma por ese error. Un grupo de cristianos verdaderos le preguntan a Mahoma que cómo era posible que María, la madre de Jesús, haya sido hermana de María, la hermana de Aarón y el hermano de Moisés. Le preguntaron acerca de ese error. ¿Y sabe lo que sucedió? Aquellos cristianos fueron masacrados por haberle preguntado esa pregunta a Mahoma. Usted no puede cuestionar supuestamente la revelación. Escucha lo que dice Números capítulo 26, verso 59. Dice, la mujer de Amram se llamó Jacobet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana, 1400 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, antes de que María, la madre de Jesús, viviera. 1400 años. Es imposible aceptar seriamente de que esa historia y muchas otras historias, todas las contradicciones que les acabo de mencionar, de la creación del hombre, de cuántos días tomó Dios para crear el universo y todo eso son contradicciones. ¿Cómo Dios se puede equivocar? Y supuestamente le quieren hacer creer de que el Islam vino para corregir. Porque supuestamente ellos dicen, aunque escuche claramente, el Corán nunca dice que la Biblia, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento hayan sido corrompidos. El Corán no dice eso. Pero vuelvo y repito, como solamente el 12% de los musulmanes han leído el Corán, ellos simplemente repiten lo que dicen los imán o los sacerdotes dentro de el Islam. Ellos repiten simplemente lo que escuchan, porque nunca han leído lo que dice el Corán. Entonces, si el 12% solamente ha leído el Corán, van a aceptar lo que dicen sus autoridades, por decirlo así, y van a seguir repitiendo cosas que no son verdad. Como les decía, si el 12% solamente ha leído el Corán, cualquiera de esas personas puede ser engañada por algún imán que les dice, mira, no, el Corán dice esto, pero no van, no leen, no confirman, no verifican lo que les han dicho. Simplemente aceptan ciegamente lo que les dicen y repiten lo que les han dicho. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, en el Corán, en el capítulo 20, versos 63 al 88, está la historia de Moisés en el Corán. Cuando subió a la montaña y al descender, después de estar 40 días allá, encontró al pueblo judío, adorando un becerro de oro que habían hecho, que habían construido. El Corán, escuchen lo que les digo por favor y escúcheme claramente. El Corán asegura que los samaritanos habían desviado al pueblo de Israel. Escuchen lo que les estoy diciendo. Ustedes que han leído la Biblia, ustedes que saben quiénes eran los samaritanos,
el Corán asegura que los samaritanos habían desviado al pueblo de Israel. Versículos 85 y 87 aseguran eso y declaran eso. El que explica esta historia de los historiadores musulmanes, el que redacta o escribe la historia de eso que dice ahí, el que da una explicación, una exposición, por decirlo así, un comentario de eso que dice en el capítulo 20, versos 83 al 88, se llamaba Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari es uno de esos historiadores musulmanes requete súper respetado dentro del Islam. Y él es el que relata esta historia de que los samaritanos eran los que habían desviado al pueblo de Israel cuando Moisés baja, desciende del monte, después de recibir la ley, qué sé yo, y todo eso, que los samaritanos habían desviado al pueblo de Israel para que construyeran ese becerro, para que se pusieran a adorar ese becerro y qué sé yo, que los samaritanos, escuche claramente, el error es terrible, créanme lo que les digo, el error es, pero peor que terrible. No sé si hay una palabra peor que terrible, pero el error es terrible, ya que escuche, Samaria y los samaritanos ni existían en la época de Moisés. Hay una diferencia, por lo menos, de 700 años. ¿Cómo puede? Les hago una pregunta. ¿Puede haber australianos antes de que Australia existiera? Es imposible. Es imposible. Pero el Corán trata esa historia en el capítulo 20, versos 83 al 88, como que es revelación de parte de Dios. Hay otra cosa que a mí también me llama la atención. Y escuche. En el capítulo 28, verso 38 del Corán, habla del faraón de la época de Moisés, quien ordena construir con ladrillos cocidos. Históricamente, los egipcios construían con piedra tallada o cortadas, ¿no? Algunas piezas con un peso de hasta 5 toneladas. No se podría haber construido ninguna estructura de gran altura utilizando ladrillos cocidos. Estos no hubieran soportado el peso y se hubieran desmoronado sobre sí mismo. Alá, yo le hago una pregunta. Alá no podría haber cometido semejante error. ¿Cómo es posible de que en una supuesta revelación dice eso? Pero escuche, hay una historia en el Corán mismo donde menciona, escuche esto por favor, menciona, los que han leído la Biblia van a entender esto. Se menciona a Amán como un malvado asistente del faraón. Escuche lo que les digo. Se menciona en el Corán a Amán como un hombre malvado asistente del faraón. Amán pertenece a otra historia bíblica. Ni siquiera vivió en el tiempo de Moisés. Ni siquiera en el tiempo de Faraón vivió Amán. Amán pertenece a la historia del libro de Esther. Y cuando usted tenga la oportunidad, vaya y lea el libro de Esther. Y ahí lo va a encontrar a este señor Amán, mencionado que quería exterminar a los judíos completamente. Léalo cuando usted tenga la oportunidad. Amán no tiene absolutamente nada que ver con el faraón, ni con el tiempo de Moisés. Una vez más,
Se trata de, escuche, se trata de épocas completamente distintas. Ya volví y le repito, Amán ni siquiera vivió en el tiempo de los faraones, ni siquiera vivió en el tiempo de Moisés. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Por cierto, escuche este dato. Según los registros detallados de la historia egipcia, nunca existió un ministro en Egipto llamado Amán. Por cierto, y de hecho, la etimología de ese nombre, el nombre Amán, proviene de Persia o Mesopotamia y no es en absoluto de origen egipcio. Esto nos confirma el nombre bíblico de Amán, tal como aparece en el libro de Esther. Según los historiadores griegos, Amán, el malvado ministro, vivió y ejerció su poder en Persia y no en Egipto entre los años 486 y 465 a.C. La historia de Moisés y el faraón se remonta a unos 1400 años antes de Cristo. El Dios bíblico jamás miente. En Hebreos capítulo 6, verso 18 dice que es imposible que Dios mienta y Dios no puede estar confundido tampoco para cometer tal error de toda esta confusión que hay en el Corán. Y vuelvo y repito, Mahoma escuchaba historias de caravanas judías y de caravanas cristianas. Se le comenzaron a grabar, él comenzó a retenerlas. Pero déjeme decir una cosa, al menos que usted pueda escribir, leer y escribir, en el caso de Mahoma, como él no podía leer ni escribir, él no podía decir, bueno, escuché esta historia de que dijeron tal y tal de Moisés, el faraón, sus hermanas, Aarón, María, y él no podía nada, no podía escribir nada de eso. Simplemente estaba confiando en su memoria. Y quién sabe que con el tiempo, después de haber escuchado tantas historias, se le confunden las cosas en la mente y comienza a decir que Amán era un malvado que trabajaba en la corte del faraón, cuando Amán ni siquiera vivió en los tiempos de Faraón y en los tiempos de Moisés. Él pertenece y corresponde a la historia del libro de Esther. Y vuelvo y repito, cuando usted tenga la oportunidad, lea el libro de Esther. Se hace imposible, amigos que me escuchan, se hace imposible reconciliar las contradicciones dentro del Corán. Estas que les he mencionado, no son todas, son unas cuantas nomás. Es verdaderamente triste, como ya dije anteriormente, que solamente el 12% de musulmanes han leído el Corán. Y es mucho más triste que aún sin saber lo que verdaderamente dice el Corán, estas personas que nunca han leído el Corán defienden a capa y espada ciegamente algo que nunca han leído, sino que simplemente y ciegamente han aceptado, han recibido lo que le dicen los líderes religiosos dentro del Islam y desafortunadamente lo repiten. Eso da pena. Eso da mucha pena. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, hubo y hay alguien que se le opone a Dios. Ese fulano es el diablo. Escuchen lo que le voy a decir. Dios es el creador. El diablo, o Lucifer como se le conoce, es creado. Y desde el comienzo se le viene oponiendo a Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Quiso sentarse en el trono y ocupar el trono que solamente le corresponden a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios ya sabía. Lo echó del cielo. Lo destituyó.
y está condenado por la eternidad. Ya para ese fulano y los ángeles que creyeron en la mentira de que lo iban a destornar a Dios, ya no hay redención, ya no hay salvación para ellos. La palabra de Dios es clara. Nos dice en Juan 10:10 que el enemigo ha venido a robar, a matar y destruir. Pero gloria a Dios que el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y desde que fue creado allá en el cielo, quiso ocupar, como dije anteriormente, un lugar que a él nunca le correspondió, ni le corresponde, ni le corresponderá. Y después de haberse opuesto a la autoridad de Jehová Dios, allá en el cielo, engañó a nuestros padres terrenales e hizo caer y desobedecer a Adán y a Eva. Pero gracias al Señor, que dice primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, que Jesús, escuche, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por favor, entienda esto claramente y lo repito. Por favor, entienda esto claramente. Yo no estoy diciendo que los musulmanes están sirviendo al diablo a sabiendas. Pero como no conocen el fondo de quién es verdaderamente Alá, que es un Dios pagano, Alá nunca fue, ni es, ni será el Dios bíblico, el Dios de la tradición judeo-cristiana. Nunca fue, ni es, ni será. Se quiere hacer pasar por medio de esa religión como que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando usted comienza a investigar y comienza a leer lo que dice el Corán, usted tiene que llegar a concluir, espérese un momentico, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser revelación de parte del Dios creador de los cielos y de la tierra, porque ya Dios habló. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros de la Biblia. Y sabe una cosa, un dato que a mí me llama mucho la atención. Aparte de que en el Corán nunca dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento han sido corrompidos, dice claramente, escuche lo que le voy a decir, le voy a compartir con ustedes el Corán dice que la palabra de Alá, y yo he compartido esto con ustedes anteriormente, la palabra Alá es la palabra genérica para Dios en el árabe, que es un título. Dios es un título, Dios no es un nombre. Dios se revela con un nombre. El nombre de Jehová, o Yahweh, o Yahvé en español. Él se revela de esa manera. Entonces, desafortunadamente, vuelvo y repito, como no saben el fondo histórico de que Alá tenía otros nombres, tenía el nombre de Baal, Ubal, y en otras civilizaciones, en otras culturas, estoy seguro que había tenido muchos otros nombres. Y como el musulmán moderno, vuelvo y repito, que solamente el 12% ha leído el Corán, no saben verdaderamente, simplemente oyen y repiten como un papagayo, como un loro, lo que le dicen. Les leo y con esto los dejo. Lo que dice Lucas capítulo 6, verso 39. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si usted quiere seguir creyendo que el Corán fue inspirado y revelado por el mismo Dios que reveló la Biblia, ese es su derecho. Hagamos una oración. Escuche lo que les digo, por favor. Ore conmigo. Señor Jesús, gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias que viniste, que naciste, que creciste, que moriste en aquella cruz. Moriste la muerte que yo me merecía. Viviste una vida que yo nunca podré vivir. Gracias. Gracias porque tu sacrificio es completo, es perfecto y es mucho más que suficiente para salvarme, para limpiarme de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado. Me arrepiento
y abandono todo aquello que me aleja de ti para seguirte a ti, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra y a ti te quiero seguir desde hoy en adelante. Perdona mis pecados, me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando se cierren mis ojos aquí, yo voy a estar pasando contigo la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración, has nacido de nuevo. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Ángeles están celebrando porque un pecador se ha arrepentido. ¿Qué hago ahora? Te preguntarás. Compra una Biblia. La Reina Valera, revisión de 1960. Y empieza leyendo el libro de El Evangelio según San Juan. Léelo 4, 5, 6 veces. Y después que leas el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo. Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 4, 5, 6 veces. Llénate de la palabra de Dios. Y ora. Orar es lo que acabamos de hacer. Orar es hablar con el Padre, hablar con Dios. Y comienza a visitar una iglesia donde se predica el Evangelio completo. Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, tú no has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante aquí es de que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo siempre.